El timbre de la mansión tiene un sonido profundo, casi musical, como las campanas de una iglesia lejana, un eco de 2 tonos que resuena en el vestíbulo de mármol y sube por la escalera de caracol, perdiéndose en los techos altos que se elevan como el cielo de una catedral privada. Es un sonido que había llegado a asociar con la paz, con la llegada de Felipa para nuestra reunión semanal de negocios, su portafolio lleno de ideas y su sonrisa llena de energía, o con el repartidor que traía las orquídeas exóticas que coleccionaba, cada una un pequeño milagro de la naturaleza que me recordaba mi propio viaje. Pero esa mañana de sábado, a las 9:17, ese sonido fue un presagio, un golpe sordo en el corazón tranquilo de mi nueva vida, una grieta en el cristal de mi serenidad. Estaba en la cocina, una estancia tan grande como el primer apartamento que alquilé después de todo. El sol de la mañana se derramaba a través de los ventanales, que iban del suelo al techo, pintando rayas doradas sobre las encimeras de granito negro pulido que brillaban como un lago nocturno. Sostenía una taza de porcelana blanca, delicada y ligera, sintiendo el calor del café recién hecho en mis manos de 72 años. Manos que habían conocido la aspereza de los hilos en una fábrica, la suavidad de la masa de pan, la frialdad de la tierra húmeda y, finalmente, la tersura de la pluma con la que firmaba contratos millonarios. El aroma del café arábica se mezclaba con la fragancia dulce y penetrante de las gardenias que trepaban por un enrejado justo afuera de la ventana. Era mi pequeño paraíso, mi fortaleza, mi prueba viviente de que las cenizas no son el final, sino el fértil comienzo de algo nuevo. Caminé sin prisa hacia el pequeño monitor de seguridad junto a la puerta de la despensa, un dispositivo que al principio me pareció una extravagancia pero que ahora apreciaba. Un simple toque en la pantalla táctil y el mundo exterior apareció en una nítida alta definición. Y entonces, mi paraíso se congeló. El aire en mis pulmones se detuvo, denso y pesado. La taza de porcelana tembló en mi mano, y el líquido oscuro se agitó, amenazando con derramarse. Allí estaban, en el pórtico de mi casa, bajo el arco de piedra tallada, enmarcados como una pintura macabra. Parecían personajes de una vida que yo había enterrado hacía mucho tiempo, fantasmas vestidos de suburbio que venían a atormentar a la mujer en la que me había convertido. Silvestre, mi hijo. Con 45 años, la vida le había cobrado su peaje con intereses. El cabello raleaba en sus sienes, mostrando un gris prematuro y descuidado. Llevaba unos pantalones caqui arrugados y un polo que alguna vez fue de marca pero que ahora se veía gastado, gritando papá de fin de semana intentando aparentar una normalidad que se desmorona. A su lado, Ignacia, mi nuera, siempre impecable, siempre armada. Llevaba unos vaqueros de diseñador y una chaqueta entallada que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler sobre la pizzería. Su rostro, enmarcado por un cabello perfectamente peinado, mostraba una sonrisa tensa, practicada frente a un espejo, una máscara de amabilidad que no lograba ocultar la dureza de sus ojos. Detrás de ellos, 2 adolescentes a los que mi corazón no supo reconocer de inmediato, y ese lapso de un segundo me causó un dolor agudo. Una chica alta y delgada, de 16 años, con los rasgos afilados de su madre pero con una mirada confundida, casi perdida, en sus ojos grandes y oscuros. Un chico de 14, más bajo, con la misma complexión de Silvestre a su edad, cuando construía fuertes con mantas y me traía dientes de león del jardín como si fueran un ramo de rosas. Leocadia y Gaspar, mis nietos, nombres que solo había podido susurrar en mis oraciones nocturnas. 12 años. 12 años de silencio absoluto. Ni una llamada en mi cumpleaños, fechas que pasaban marcadas solo por la ausencia. Ni una tarjeta en Navidad, fiestas que celebraba con amigos que se habían convertido en mi verdadera familia. Ni una sola pregunta sobre si estaba viva o muerta. Y ahora estaban aquí. 24 horas después de que la transferencia de la propiedad de la casa más cara del condado apareciera en la sección de bienes raíces del periódico local. La previsibilidad de su oportunismo era tan perfecta, tan dolorosamente cliché, que casi resultaba cómica. Un recuerdo, nítido,
y lacerante como un trozo de vidrio en el alma, me atravesó sin piedad. Otra puerta, otra casa. Una tarde lluviosa de octubre, 12 años atrás. Mi maleta, una vieja compañera de viaje llena de remiendos y recuerdos, aterrizando con un golpe sordo en el porche mojado, salpicando agua sucia. La voz de Ignacia, fría y cortante como el viento de invierno. Esto ya no es nuestro problema, Teodora. Eres una mujer adulta. Averígualo por tu cuenta. Y la puerta cerrándose con un clic definitivo, dejándome sola con el sonido de la lluvia y el eco de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Respiré hondo, 1, 2 veces, dejando que el aire llenara mis pulmones y anclara mi espíritu en el presente. El recuerdo no se fue, nunca se iba del todo, pero el dolor agudo se transformó en una calma helada, en una resolución afilada. Ya no era aquella mujer de 60 años, viuda, asustada y rota. Aquella mujer había muerto en un motel barato en la Ruta 9, entre sábanas ásperas y el zumbido de un aire acondicionado moribundo. La mujer que estaba ahora en esta casa, en esta cocina, era otra. Una mujer que había aprendido que el amor no se mendiga y que el respeto no se regala, se gana. Dejé la taza de café sobre la encimera de granito. Su base hizo un pequeño clic, un sonido decidido en el silencio. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre el suelo de mármol climatizado mientras caminaba hacia el vestíbulo. Pasé junto a la imponente lámpara de araña de cristal que durante el día atrapaba el sol y lo descomponía en pequeños arcoíris en las paredes. Pasé junto al espejo con marco dorado que reflejaba a una mujer mayor, sí, con arrugas que contaban una historia, pero con la espalda recta y una mirada que ya no pedía permiso, sino que lo otorgaba. Giré el pesado pomo de bronce, frío y sólido en mi mano. Abrí la pesada puerta de roble, pero dejé la contrapuerta de cristal cerrada, una barrera transparente pero infranqueable, una declaración silenciosa. Silvestre. Ignacia, dije, mi voz sonando más firme y clara de lo que esperaba. Niños que apenas conozco. ¡Qué sorpresa tan inesperada! La sonrisa de Silvestre vaciló, se desvaneció como la niebla matutina. Ignacia, en cambio, la reforzó, como un soldado que levanta su escudo abollado. Pero antes de que pudieran pronunciar la primera mentira ensayada de su visita, mi mente se deslizó hacia atrás, no por elección, sino por un instinto de preservación. A veces, para entender la magnitud de una traición presente, es necesario recordar el peso del amor que la precedió, para saber exactamente qué fue lo que pisotearon. Me vi a mí misma, con 30 y pocos años, en la pequeña cocina de nuestra casa de 2 habitaciones en un barrio obrero. El olor a tortillas de harina recién hechas y a frijoles guisados con chorizo llenaba el aire, un aroma que para mí siempre significó hogar y seguridad. Silvestre era un niño pequeño, de unos 8 años, sentado a la mesa de formica amarilla, dibujando superhéroes en un trozo de papel de estraza, mientras yo trabajaba en la masa, con las manos cubiertas de harina. Su padre nos había dejado hacía poco, con una nota escueta y una montaña de deudas, y el mundo se sentía como un lugar grande, frío y aterrador. Éramos nosotros 2 contra todo, un pequeño equipo luchando por mantenerse a flote. Recuerdo una tarde en particular con una claridad dolorosa. Silvestre llegó de la escuela con una nota arrugada del profesor en la mano. Necesitaba dinero para una excursión escolar, una visita a un museo de ciencias en la ciudad. No era una fortuna, pero para mí en ese momento era una montaña inalcanzable. Había trabajado un doble turno en la fábrica de costura, donde el ruido de las máquinas era incesante, y mis manos estaban doloridas, mis ojos cansados de forzar la vista bajo la luz fluorescente. Esa noche, cuando Silvestre ya dormía, me senté a la mesa de la cocina y vacié mi monedero. Conté las monedas y los pocos billetes que tenía en un viejo tarro de café. No era suficiente, ni de lejos. A la mañana siguiente vi la decepción nublar la cara de mi hijo. Intentó ocultarla, esa forma en que los niños intentan ser valientes por sus padres, mordiéndose el labio inferior para no llorar. Dijo que no importaba, que de todos modos el museo probablemente era aburrido. Esa pequeña mentira,
dicha por amor, me partió el corazón. Esa noche, cuando él dormía, abrí mi joyero, una pequeña caja de madera que me había regalado mi madre. Dentro, junto a un par de aretes de plata y un broche deslucido de mi abuela, estaba el único objeto de valor que poseía. Un fino collar de oro con un pequeño dije de corazón, un regalo de bodas de mi difunto esposo. Era lo último que me quedaba de él, un ancla tangible a una vida más feliz. A la mañana siguiente, antes de que Silvestre se despertara, me lo quité. Sentí el frío familiar del metal en mi palma por última vez antes de guardarlo en mi bolso. Fui a una casa de empeños en el centro, un lugar triste y oscuro con rejas en las ventanas y un aire de desesperación que se te pegaba a la ropa. El hombre detrás del mostrador, con ojos cansados y sin interés, lo pesó, lo examinó con una lupa y me ofreció una cantidad ridícula. Pero era suficiente. Esa tarde, le di el dinero a Silvestre, doblado dentro del permiso escolar. Sus ojos se iluminaron con una alegría tan pura que me dolió. ¿De dónde lo sacaste, mamá?, preguntó, su voz llena de asombro. Oh, la señora de la fábrica me debía un dinero extra y me lo pagó hoy, mentí con la sonrisa más convincente que pude reunir. Ahora ve y aprende mucho en ese museo. Me abrazó con fuerza, con sus pequeños brazos alrededor de mi cintura. Te quiero, mami. Cuando sea grande y sea rico, te compraré un collar de diamantes, el más grande de todos. Nunca le conté la verdad. Nunca le reclamé el collar de diamantes. Solo guardé el recuerdo de su alegría como un tesoro, creyendo que ese amor valía más que cualquier joya. Años después, llegó Ignacia. La primera vez que Silvestre la trajo a casa para cenar, yo estaba nerviosa. Quería que le gustara, que viera en mí a una aliada, no a una rival. Preparé sus platos favoritos, mole poblano, arroz rojo, todo desde cero, siguiendo las recetas de mi abuela. La casa olía a hogar, a tradición, a amor cocinado a fuego lento. Ignacia entró, alta y esbelta, con un vestido que costaba más que mi alquiler de un mes. Saludó con una sonrisa educada pero distante, sus ojos escaneando rápidamente mi pequeño y humilde apartamento. Durante la cena, elogió la comida, pero de una manera que la hacía sonar exótica y extraña, como si fuera un turista probando la comida de los nativos. «Qué interesante combinación de sabores», dijo, removiendo el mole con el tenedor. «Es muy rústico». No lo dijo como un insulto directo, sino con una condescendencia sutil que era mucho peor. La palabra rústico flotó en el aire, creando una pequeña división invisible entre su mundo de elegancia y el mío de autenticidad. Silvestre, mi hijo, el que había crecido con esos sabores, simplemente sonrió, ansioso por complacerla, por demostrar que él también pertenecía al mundo de ella. «Sí, mi madre es una cocinera muy tradicional», dijo, casi como una disculpa. En ese momento sentí un pequeño pinchazo de dolor, agudo y preciso. No defendió mi comida, no la celebró como parte de su herencia. La enmarcó como algo del pasado, algo que él estaba superando. Después, recuerdo un pequeño incidente, algo que parecería trivial para cualquiera, pero que para mí fue una señal de alarma. Unas semanas antes de su boda, encontré un hermoso chal tejido a mano en un mercado de artesanías. Era de lana suave de alpaca, con colores cálidos como el atardecer del desierto. Pensé que sería un regalo perfecto para Ignacia, algo hecho con amor, con alma. El día que se lo di, Silvestre estaba presente. Se lo entregué, envuelto en papel de seda. Ignacia lo abrió, lo sostuvo por las puntas como si temiera que se deshiciera y dijo: «Oh, qué pintoresco. Gracias, Teodora». Y luego lo dejó a un lado, en una silla, donde permaneció olvidado el resto de la tarde. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar, vi que lo había metido en una bolsa con otras cosas para donar. Vi a Silvestre mirar la bolsa, luego a mí, con una expresión de culpabilidad en el rostro. Iba a decir algo, lo vi en sus ojos, abrió la boca. Pero entonces Ignacia entró en la habitación, le pasó un brazo por el hombro y le susurró algo al oído, sonriendo. Él se relajó, le devolvió la sonrisa y el momento pasó, una vez más,
eligió el silencio. Eligió la paz fácil en lugar de la lealtad difícil. Y en esos pequeños silencios, en esos sacrificios no reconocidos y en esas lealtades rotas, se fue sembrando la semilla amarga de la traición que florecería 12 años después en la puerta de mi mansión. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, falleció un año después de que Silvestre e Ignacia se casaran, tras una enfermedad corta pero cruel. Su partida dejó un agujero en mi vida del tamaño del universo y una modesta póliza de seguro de vida en mi cuenta bancaria. No era una fortuna, pero era un colchón, una red de seguridad que había planeado usar para vivir mis años dorados con tranquilidad, quizás viajar un poco, unirme a un club de lectura, cosas simples. Sin embargo, unos meses después, Silvestre e Ignacia anunciaron que querían comprar su primera casa. Estaban viendo una en un barrio bonito y prometedor, con buenas escuelas para sus futuros hijos, pero el enganche era más de lo que podían permitirse. Vinieron a cenar una noche a mi pequeño apartamento, con folletos de la inmobiliaria y discursos ensayados sobre invertir en el futuro y construir un patrimonio para la familia. Desplegaron los planos sobre mi mesa de comedor como si fueran mapas de un tesoro. Si tan solo tuviéramos un poco más para el pago inicial, podríamos conseguir una hipoteca mucho mejor y evitar el seguro hipotecario privado, dijo Ignacia, con la mirada fija en mí, sus ojos brillando con una ambición apenas disimulada. Silvestre añadió, con un entusiasmo que parecía genuino: sería la casa de nuestros sueños, mamá, un lugar donde nuestros hijos puedan crecer, donde tú siempre serás bienvenida para jugar con tus nietos en el jardín. La frase "donde tú siempre serás bienvenida" fue el anzuelo, lanzado con una precisión experta. En mi soledad de viuda reciente, la idea de un hogar familiar bullicioso, lleno de risas de nietos corriendo por un césped verde, era un bálsamo para mi alma herida. Me imaginé a mí misma en una mecedora en el porche, leyéndoles cuentos. Pensé en el dinero del seguro no como mi seguridad personal, sino como los cimientos de ese hermoso sueño familiar. Esa noche, les firmé un cheque por casi la totalidad de mis ahorros. Lloraron, me abrazaron, me llamaron su ángel guardián. Te lo devolveremos, mamá, cada centavo, te lo juro, prometió Silvestre, con lágrimas en los ojos. Yo les dije que no se preocuparan, que lo consideraran un regalo, una inversión en nuestra familia. Fue, sin duda, la peor inversión de mi vida. La casa era preciosa, no podía negarlo, y durante los primeros años, cuando nacieron Leocadia y luego Gaspar, parecía que mi sueño, aunque costoso, se había hecho realidad. Pasaba mucho tiempo allí, ayudando con los bebés, cambiando pañales, preparando biberones a altas horas de la noche, cocinando comidas nutritivas para que Ignacia pudiera descansar. Era feliz de ser útil, de sentirme necesitada de nuevo, de llenar el silencio de mi propio apartamento con los sonidos de una familia joven. Pero a medida que los niños crecían y mi presencia se volvió menos una necesidad y más una costumbre, el ambiente empezó a cambiar sutilmente, como cambia la luz antes de una tormenta. Ignacia, que había dejado su trabajo para ser madre a tiempo completo, comenzó a ejercer un control absoluto sobre su hogar, su dominio. Y yo, en su visión del mundo, era un elemento desordenado, una reliquia de un pasado que no encajaba con la imagen de perfección moderna que quería proyectar en sus redes sociales y ante su círculo de amigas. Comenzó con cosas pequeñas, microagresiones que te hacen dudar de tu propia percepción. Si yo ponía un adorno que había sido de mi madre, una pequeña figura de porcelana, en una repisa, al día siguiente lo encontraba guardado en una caja en el sótano. No combina con la decoración minimalista, Teodora, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si les preparaba a los niños atole de desayuno, una receta familiar que a Silvestre le encantaba, Ignacia intervenía con una dulzura venenosa. No, demasiado azúcar y carbohidratos simples. Ellos tomarán un batido de cale orgánico con semillas de chía. Mis opiniones sobre la crianza de los hijos, basadas en la experiencia de haber criado al hombre con el que se casó, eran recibidas con una condescendencia helada. Los tiempos han cambiado, Teodora. Ahora sabemos más sobre psicología infantil y la importancia de los límites.
decía, usualmente después de que yo consolara a un nieto que ella había castigado. Silvestre, atrapado en el medio, siempre optaba por el camino de menor resistencia, el lado de su esposa. Si yo intentaba hablar con él en privado, se ponía a la defensiva. Ignacia solo quiere lo mejor para los niños, mamá. Está un poco estresada, eso es todo. Intenta no tomarlo como algo personal. Pero era personal. Era un lento y metódico borrado de mi lugar en la familia. La humillación final, la que debería haberme abierto los ojos de par en par, ocurrió durante una barbacoa que organizaron para los colegas de Silvestre de su nuevo y prestigioso trabajo. Yo había pasado todo el día en la cocina, preparando ensaladas, marinando la carne, horneando un pastel de 3 leches, asegurándome de que todo estuviera perfecto para que Ignacia pudiera ser la anfitriona perfecta. Estaba sirviendo limonada casera cuando una de las esposas, una mujer elegante con un collar de perlas, me preguntó con amabilidad: ¿Y usted cuánto tiempo lleva trabajando para la familia? Son encantadores. Antes de que pudiera responder, Ignacia se acercó, pasó un brazo por mis hombros de una manera falsamente afectuosa y dijo con una risa cantarina: «Oh, Teodora, no trabaja para nosotros. Es una ayuda temporal que tenemos en casa. Es la madre de Silvestre. ¿Puedes creerlo?». Rió como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. La mujer de las perlas me miró con una mezcla de lástima y confusión. Yo sentí como si me hubieran abofeteado en público. Una ayuda temporal. Así me veía. No como la matriarca de la familia, no como la abuela de sus hijos, no como la mujer que les había dado los cimientos de esa misma casa en la que estábamos. Era un mueble útil, pero temporal. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, lloré en mi habitación de invitados. Sabía que algo estaba fundamentalmente roto, pero me aferré a la esperanza, al amor por mis nietos, a la memoria del niño que me había prometido un collar de diamantes. No sabía que la esperanza, a veces, solo prolonga la agonía antes de la ejecución. La mañana en que me echaron comenzó como cualquier otra, con una normalidad que, en retrospectiva, resultaba cruel. El sol se filtraba por la ventana de mi habitación de invitados, la misma habitación que Ignacia había redecorado 3 veces, cada vez con colores más fríos e impersonales, borrando cualquier rastro de calidez que yo intentara añadir. Me levanté, me vestí con mi ropa de domingo, aunque era martes, y bajé a la cocina con la intención de preparar el desayuno para los niños antes de que se fueran a la escuela. Encontré a Silvestre e Ignacia esperándome, de pie junto a la isla de granito, con tazas de café intactas en sus manos. La postura de Ignacia era rígida, la de una generala a punto de dar una orden. La de Silvestre era la de un hombre que se prepara para recibir un golpe, con los hombros encogidos y la mirada perdida. El silencio en la cocina era denso, antinatural. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Silvestre, y su voz tenía un tono formal y distante que me heló la sangre. Nunca me llamaba mamá con esa frialdad. «¿Qué pasa, hijito? ¿Están bien los niños?», pregunté. Mi primer instinto siempre siendo el de preocuparme por los demás. Mi mano se detuvo a medio camino hacia la cafetera. Ignacia dio un paso al frente, tomando el control de la conversación, como siempre hacía. «Teodora, esto no está funcionando», declaró, sin rodeos, sin un ápice de compasión en su voz. «Apreciamos tu ayuda durante estos años, de verdad, pero estás demasiado anclada en tus costumbres. Los niños están confundidos sobre quién manda aquí. Necesitan una estructura clara, con reglas consistentes, y tu presencia la interfiere». Miré a mi hijo, mi único hijo, buscando en su rostro una pizca de desacuerdo, una señal de que estaba siendo forzado a esto, esperando que interviniera, que la corrigiera, que recordara las miles de mañanas que yo le había preparado el desayuno, que le había curado las rodillas raspadas, que le había hecho sentir seguro y amado. En lugar de eso, sus ojos se desviaron hacia la ventana, estudiando un árbol en el jardín como si fuera lo más fascinante del mundo. Su silencio fue un portazo en mi cara, más ruidoso y doloroso que cualquier grito. «¿Confundidos?», repetí, mi voz un susurro incrédulo. Ayer solo le dije a Leocadia que dijera por favor cuando pidiera más leche.
Le expliqué que las palabras mágicas abren puertas. Exacto, saltó Ignacia. Como si yo acabara de probar su punto. Esa es nuestra responsabilidad, no la tuya. Estás socavando nuestra autoridad. Nosotros decidimos cómo y cuándo enseñarles modales. La absurdidad de la acusación me dejó sin palabras por un momento. Sentí un nudo de pánico y dolor formándose en mi garganta. ¿A dónde se supone que voy a ir?, logré preguntar. Y mi propia voz me sonó lejana y patética. Fue Ignacia quien respondió, con un encogimiento de hombros, un gesto casual que se grabaría en mi memoria para siempre. Ese ya no es nuestro problema. Eres una mujer adulta. Tienes una pequeña pensión de viudedad, ¿no? Averígualo por tu cuenta. 20 minutos después, toda mi vida, o lo que quedaba de ella, estaba empacada en 2 maletas viejas y una caja de cartón. 60 años de recuerdos, fotografías de mi esposo sonriendo, los dibujos de Silvestre de cuando era niño, los patucos de lana que tejí para mis nietos, todo reducido a lo que podía cargar con mis 2 manos. El resto lo donaremos a la caridad, me informó Ignacia con una alegría escalofriante, mientras pasaba por el pasillo. Necesitamos hacer espacio para una oficina para Silvestre. Silvestre subió mis cosas al porche. No me miró a los ojos ni una sola vez. No hagas esto más difícil, mamá, murmuró, su voz ahogada por la culpa o la cobardía, nunca lo sabré. Por un instante, vi un destello del niño que lloraba cuando lo dejaba en la escuela. Pero entonces Ignacia apareció a su lado. Le puso una mano en la espalda, un gesto de posesión, y su rostro se volvió una máscara inexpresiva de nuevo. Llamaron a un taxi. Mientras esperaba en el porche, las primeras gotas de una lluvia fría de octubre comenzaron a caer, mezclándose con las lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas. El taxi llegó, un coche amarillo y abollado que parecía tan cansado como yo. Subí sin mirar atrás, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado rota para hacerlo. Cuando el coche se alejaba, giré la cabeza y vi a Ignacia en la ventana de la que había sido mi habitación, ya con el teléfono en la oreja, probablemente llamando a un decorador, gesticulando, borrándome de la existencia. Saqué mi cartera. Conté el dinero. $847. Sin trabajo, sin casa, y con la certeza aplastante de que la familia que había construido con tanto amor me había desechado como si fuera un mueble viejo y pasado de moda. El taxista, un hombre mayor con ojos amables en el espejo retrovisor, carraspeó. ¿A dónde la llevo, señora? Y por primera vez en mi vida, no supe qué responder. El mundo entero se había encogido a las 4 puertas de ese taxi, y yo estaba perdida en él. Lléveme al motel más barato que conozca en la Ruta 9, le dije finalmente al taxista, con la voz ahogada, el nombre de la carretera viniendo a mi mente como un sinónimo de lugares transitorios y olvidados. El motel El Ocaso era exactamente tan glamuroso como sonaba. Un edificio largo y bajo de una sola planta, con la pintura color salmón descascarillada por el sol y la lluvia, y un letrero de neón al que le parpadeaba la letra O, haciendo que se leyera Caso. Como en Caso Perdido, por $43 la noche, me dieron una habitación al final del pasillo, la más alejada del ruido de la carretera, me dijo el recepcionista con una amabilidad cansada. Olía a una mezcla acre de limpiador industrial con aroma a pino, tabaco rancio impregnado en las cortinas y una tristeza profunda que parecía emanar de las propias paredes. Pero tenía un techo que no goteaba y una puerta con un cerrojo que funcionaba. Después de haber sido arrojada a la acera, eso se sentía como la seguridad de un palacio. Las primeras semanas fueron un borrón de miseria y desorientación. Las mañanas eran las peores. Me despertaba en esa cama estrecha, con el colchón hundido en el medio, y por un glorioso segundo olvidaba dónde estaba. Mi mente, por costumbre, esperaba oír las risas de mis nietos o el sonido de la cafetera en la cocina de Silvestre. Y entonces la realidad me golpeaba con la fuerza de una ola helada, el zumbido del aire acondicionado roto que sonaba como un animal moribundo, el olor a humedad, el silencio aplastante. Estaba sola. Terriblemente, irrevocablemente sola. Pasaba los días caminando. Caminaba hasta la biblioteca pública,
no tanto por los libros, sino por el calor, el silencio y la sensación de estar rodeada de gente sin tener que hablar con nadie. Me sentaba durante horas en una de las sillas de madera, fingiendo leer una novela, pero en realidad solo miraba por la ventana, viendo pasar a la gente, a las familias riendo, a las madres empujando cochecitos, y me preguntaba en qué momento mi vida se había desviado tanto de su curso. ¿Qué había hecho mal? ¿Había amado demasiado? ¿Había dado demasiado hasta quedarme sin nada para mí? El recepcionista del motel, un hombre llamado Miguel, de hombros caídos y bigote canoso, se apiadó de mí. Después de la primera semana, cuando pagué por otros 7 días con el dinero que se desvanecía de mi cartera como arena entre los dedos, me dijo en voz baja: «Usted no es como los demás huéspedes de aquí, señora». La mayoría eran trabajadores de la construcción de paso o almas perdidas, escondiéndose de algo o de alguien. Yo solo me escondía de la verdad. Mi propio hijo me había descartado. Miguel a veces me guardaba un café de la mañana, un pequeño gesto de humanidad que significaba el mundo para mí. Intenté conversar con él un par de veces, solo para escuchar una voz amiga, pero siempre estaba ocupado, el teléfono sonando, otros huéspedes con problemas más ruidosos que los míos. Pero dentro de esa mujer rota de 60 años, en algún lugar profundo, enterrada bajo capas de dolor y autocompasión, la mujer que había trabajado en 3 empleos para criar a un hijo sola, seguía viva. Después de 2 semanas de llorar hasta quedarme dormida, una mañana me miré en el espejo manchado del baño y no me gustó lo que vi. Vi los ojos de una víctima, hundidos y sin brillo, y yo nunca había sido una luchadora. La supervivencia no era nueva para mí. Era un músculo que se había atrofiado por años de comodidad y dependencia emocional, pero que no había desaparecido. Decidí que si esta era mi vida ahora, la viviría con dignidad. Dejé de ir a la biblioteca para lamentarme y empecé a usarla como una herramienta. Usaba sus ordenadores para buscar trabajo. A mis 60 años, con un currículum que consistía principalmente en ama de casa y contable a tiempo parcial para el pequeño negocio de mi difunto esposo, las perspectivas eran sombrías. Envié docenas de solicitudes online. La mayoría no recibieron respuesta. Fui a un par de entrevistas para puestos de recepcionista, donde mujeres jóvenes y eficientes me miraron con lástima y me dijeron que buscarían a alguien con más experiencia en software moderno. La humillación era constante, un recordatorio diario de que el mundo me consideraba obsoleta, pero cada no alimentaba una pequeña llama de desafío en mi interior. Fue durante mi 4ª entrevista de la semana que las cosas cambiaron. Era para un puesto de contable a tiempo parcial en un pequeño vivero en las afueras de la ciudad llamado El Jardín de Fermín. El lugar estaba un poco descuidado, pero rebosaba de vida, con hileras de flores de colores brillantes y el olor a tierra mojada flotando en el aire. El dueño, don Fermín, era un hombre mayor que yo, con tierra bajo las uñas, la espalda encorvada por años de trabajo y una mirada directa y sin rodeos que me gustó al instante. Su oficina era un caos de facturas, catálogos de semillas y macetas vacías. ¿Tiene experiencia en contabilidad?, preguntó, su voz ronca como la grava. 20 años, respondí, con una confianza que no sentía. Llevaba todas las finanzas del negocio de mi esposo. Me miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando un árbol joven para ver si daría buenos frutos. «El sueldo es una miseria», advirtió. $15 la hora, media jornada. ¿Cuándo empiezo?, le pregunté. Sin dudar, una semana después, recibí mi primer cheque de pago. $240. Lo sostuve en mi mano y sentí ganas de llorar, pero esta vez de alivio y orgullo. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado yo sola. Esa tarde, de camino al motel, me detuve y compré una pequeña maceta con un geranio de un rojo intenso. La puse en el alféizar de la ventana de mi habitación. En medio del olor a limpiador y desesperación, esa pequeña mancha de color era una promesa. La promesa de que, incluso en el suelo más duro y olvidado, la vida podía encontrar una manera de florecer. Trabajar en el vivero de don Fermín era un trabajo duro y honesto, y se convirtió en mi ancla en un mar de incertidumbre.
Pasaba las mañanas en su pequeña y desordenada oficina, poniendo orden en años de caos contable. Descubrí que era bueno en eso, que mi mente encontraba una extraña satisfacción en hacer que los números cuadraran, en encontrar pequeñas eficiencias, en crear orden a partir del desorden. Fermín, aunque gruñón por fuera, era un hombre justo. Al principio me observaba con escepticismo desde el umbral de la puerta, pero después de unas semanas comenzó a confiar en mi juicio, a veces incluso pidiéndome consejos sobre proveedores o precios. ¿Tú qué crees, Teodora? Se convirtió en una frase habitual, y cada vez que la oía, sentía que recuperaba una pequeña pieza de mi autoestima perdida. Mis tardes, sin embargo, las pasaba deambulando por el vivero. Era mi recompensa después de horas encerrada con los libros de contabilidad. Me fascinaba la increíble variedad de vida que me rodeaba. Aprendí los nombres de las plantas, sus nombres comunes y sus nombres latinos. Aprendí sus necesidades de luz y agua, el tacto de sus hojas, la fragancia de sus flores. Había algo profundamente terapéutico en estar rodeada de tanto crecimiento silencioso y persistente. Era un bálsamo para mi espíritu herido. El trabajo con la tierra me conectaba con algo fundamental, algo real, después de años viviendo en la artificialidad de la vida suburbana de mi hijo. Fue durante uno de esos paseos, 3 meses después de empezar a trabajar allí, que hice mi gran descubrimiento. Detrás del invernadero principal, oculta a la vista de los clientes, había una pila enorme de lo que Fermín llamaba las bajas o el hospital. Eran cientos de plantas en macetas, arbustos y pequeños árboles que no se habían vendido al final de la temporada o que habían sufrido alguna plaga o descuido. Estaban marchitos, con las hojas marrones y los tallos caídos. Para un ojo inexperto, parecían muertos. ¿Qué haces con todo esto?, le pregunté a Fermín un día, mientras él arrojaba con resignación otra maceta de petunias mustias a la pila. Se encogió de hombros, con una exhalación cansada. Van a la basura. Es la parte más triste del negocio. Cuidas de ellas, las ves crecer, inviertes tiempo y dinero, y si nadie las compra a tiempo, se convierten en pérdidas. No tengo ni el espacio ni el tiempo para intentar salvarlas. Es más barato tirarlas y empezar de nuevo. Me quedé mirando esa pila de vida descartada y vi un reflejo dolorosamente claro de mí misma. Desechada, considerada inútil, dada por perdida, sentí una punzada de conexión, de empatía, con esas plantas olvidadas. Me arrodillé junto a una maceta de hortensias. Las hojas estaban secas y quebradizas como el papel viejo, pero cuando toqué la tierra, todavía sentía un rastro de humedad en el fondo. Rasqué con la uña una pequeña porción de la corteza del tallo principal y vi una delgada línea de un verde pálido debajo. No estaba muerta, estaba dormida, estaba esperando. Esa tarde, me acerqué a Fermín con una propuesta que lo hizo mirarme como si me hubiera vuelto loca. ¿Quieres hacer qué con las plantas muertas?, preguntó, arqueando una ceja poblada y gris. No están muertas, Fermín, le expliqué con una paciencia que no sabía que tenía. La paciencia que había aprendido observando el lento crecimiento de las semillas. La mayoría están inactivas, estresadas. Con un poco de cuidado, con la poda adecuada, un buen abono y un lugar tranquilo donde recuperarse, creo que puedo revivirlas para la próxima primavera. Él se rió, una risa seca y sin humor que terminó en un ataque de tos. Teodora, con todo respeto, llevo 40 años en este negocio. Cuando una planta se ve así, se acabó. Déjeme intentarlo, insistí, mi voz firme. No tiene nada que perder. De todos modos las va a tirar. Déjeme llevarme unas cuantas a mi casa. Si logro salvarlas, se las vendo de vuelta a mitad de precio. Si no, las tiro yo misma. Probablemente pensó que era una anciana excéntrica y solitaria, que necesitaba un hobby para no pensar en sus problemas. O quizás vio en mis ojos una determinación terca que le recordó a sí mismo cuando era joven y luchaba por sacar adelante el vivero. Está bien, cedió, agitando una mano en el aire. Llévate las que quieras. Es tu tiempo y tu dolor de espalda. Pero no vengas a llorar cuando se te mueran del todo. Ese fin de semana,
Hice 3 viajes en un taxi destartalado, llenando el maletero y el asiento trasero con las plantas moribundas más prometedoras que pude encontrar. El taxista me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, pero no dijo nada. Mi pequeño apartamento de un solo ambiente encima de la pizzería Tony's se transformó en una unidad de cuidados intensivos para plantas. Cada centímetro cuadrado de espacio en el suelo, cada superficie disponible, el alféizar de la ventana, la encimera de la cocina, incluso el borde de la bañera, se cubrió de macetas. El lugar olía a tierra húmeda y a esperanza. Pasaba todas mis tardes y noches cuidando de mis pacientes silenciosos. Usaba los ordenadores de la biblioteca para investigar técnicas de rehabilitación de plantas. Veía videos en YouTube sobre poda, fertilización y control de plagas. Les hablaba, les ponía música suave de una vieja radio. Mi vecina de abajo, la señora Chen, se quejaba del olor a jungla y me preguntaba con desconfianza si estaba cultivando algo ilegal. Durante meses de otoño e invierno no pasó nada espectacular, solo tallos marrones y hojas secas que yo podaba con cuidado, pero yo no perdí la fe. Y entonces, una mañana de febrero, cuando el aire todavía era frío pero el sol tenía una nueva promesa, sucedió. En el tallo de una gardenia que parecía especialmente sin vida, apareció un pequeño brote de un verde brillante y vibrante. Grité de alegría, un sonido puro y espontáneo que no había salido de mi garganta en mucho tiempo. Fue un milagro, mi milagro. Pronto, otros le siguieron. Pequeños brotes en un rosal, nuevas hojas en una monstera, la promesa de vida regresando. Mi apartamento se estaba convirtiendo en un oasis, una jungla de vida renacida, y yo, junto con ellas, también estaba volviendo a la vida. La primera primavera después de mi expulsión fue la primavera de mi renacimiento. Llevé el primer lote de plantas recuperadas al vivero de Fermín en la parte trasera de una vieja camioneta que le pedí prestada. Eran más de 50 especímenes, todos frondosos, sanos, y algunos incluso comenzando a florecer con una vitalidad desafiante. ¡Por todos los santos!, exclamó Fermín cuando las vio, quitándose el sombrero de paja y rascándose la cabeza calva. ¿Qué clase de brujería es esta, Teodora? Estas plantas se ven mejor que cuando las compré. Se llama paciencia, Fermín. Y un poco de abono de buena calidad, le dije, tratando de ocultar la enorme sonrisa que tiraba de mis labios y el orgullo que hinchaba mi pecho. Fiel a su palabra, me compró cada una de ellas a mitad de su precio de venta original. Esa tarde, salí del vivero con más de $800 en el bolsillo, casi la misma cantidad que tenía cuando me echaron, pero esta vez, el dinero se sentía diferente. Pesaba más. Estaba impregnado de mi esfuerzo, mi dedicación y mi recién descubierta habilidad. Con ese dinero, pagué el depósito para un apartamento un poco más grande y dejé el motel para siempre. Nuestro acuerdo se hizo oficial. Cada otoño, yo me llevaría sus bajas. Durante el invierno, las cuidaría en mi nuevo apartamento y en un pequeño patio trasero que tenía. En primavera dividiríamos las ganancias. La noticia de la señora de las plantas milagrosas del jardín de Fermín comenzó a extenderse por la pequeña comunidad de jardineros. Otros viveros, al principio escépticos, empezaron a llamarme. ¿Es usted la señora que revive las plantas? Tenemos un lote de azaleas que no se vendieron. Mi operación creció. El apartamento y el pequeño patio se volvieron insuficientes. Hablé con el dueño de la pizzería donde había vivido, un hombre amable llamado Tony, y me permitió usar una parte del estacionamiento trasero que nunca se usaba. Con la ayuda de Fermín, construimos un pequeño invernadero improvisado hecho de plástico y madera de segunda mano. Pronto, tuve un pequeño ejército de plantas recuperándose bajo mi cuidado. Me sentía invencible. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, un valor que nadie podía quitarme. Pero la vida, como un jardín, tiene sus estaciones y tiene una manera de recordarte que el crecimiento nunca es una línea recta, que siempre hay plagas esperando en la sombra. Fue durante el segundo invierno de mi operación. Mi pequeño negocio había crecido tanto que había invertido casi todos mis ahorros
en comprar las plantas descartadas de 3 viveros diferentes. Tenía más de 500 plantas bajo mi cuidado, cada una pequeña promesa de ganancias en primavera. Eran mi futuro, mi boleto de salida definitivo de la precariedad. Entonces llegó la plaga. Comenzó en una esquina de mi invernadero improvisado, una fina capa de polvo blanco en las hojas de unas begonias, casi como una capa de azúcar glass. Al principio no le di importancia. Lo traté con un insecticida orgánico que preparé yo misma, pero se extendió con una velocidad y una ferocidad aterradoras, como un incendio forestal silencioso. Era un tipo de hongo agresivo, pulgón harinoso, que parecía inmune a todos mis remedios. En cuestión de 2 semanas, la plaga había infectado a más de la mitad de mis plantas. Las hojas se marchitaban, los tallos se ennegrecían y se volvían blandos. Estaba perdiendo la batalla. Todas las noches me quedaba hasta tarde, bajo la luz amarillenta de una sola bombilla, podando las partes infectadas con manos temblorosas, rociando soluciones que parecían no tener efecto. El invernadero, que antes olía a tierra húmeda y a vida, ahora olía a descomposición y a fracaso. Una noche, bajo la luz de la luna, me derrumbé. Me senté en un taburete viejo, rodeada de lo que ahora parecía un cementerio de plantas. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, se estaba convirtiendo en abono podrido. Y en ese momento de agotamiento y desesperación, una voz insidiosa, una voz que no había escuchado en mucho tiempo, susurró en mi mente. Era la voz de Ignacia. Estás demasiado anclada en tus costumbres, y si tenía razón, pensé, con un nudo en el estómago. ¿Y si todo esto fue solo un golpe de suerte? ¿Y si solo soy una anciana tonta jugando con tierra, pretendiendo que puedo construir algo de la nada? Una vieja ilusa que confunde la suerte con el talento. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar calientes y amargas. Lloré por mis plantas muertas, lloré por mi negocio fallido, y lloré por la mujer que había sido, tan segura del amor de su familia, tan ciega a la realidad. Fue entonces cuando sentí una mano áspera y callosa en mi hombro. Era Fermín. Había venido a dejar unas herramientas y me vio allí, una figura patética en medio de la devastación. Miró a su alrededor, asintiendo lentamente, con el rostro serio. No dijo te lo dije, no me ofreció una lástima vacía. Pulgón harinoso, dijo, su voz ronca rompiendo el silencio. Una bestia. Una vez, hace muchos años, perdí casi todo un invernadero de rosales por su culpa, mi mejor cultivo. Lo miré, sorprendida, mis lágrimas deteniéndose. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Se encogió de hombros, un gesto lleno de una sabiduría ganada a pulso. Lo quemé todo. Lloré un poco, maldije a los cielos, y al día siguiente empecé de nuevo. Pero esta vez aprendí a usar aceite de neem como preventivo y a dejar más espacio entre las macetas para que corriera el aire. Esto no es un fracaso, Teodora, es una lección. Una lección muy cara, sí, pero una lección. El jardín siempre enseña, a veces con flores, a veces con plagas. Sus palabras, simples, directas y sin sentimentalismos, fueron como un cubo de agua fría en mi cara. Tenía razón, esto no era el final, era una prueba, era la matrícula de la Universidad de la Vida Real. Me levanté, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré mis plantas. Perdí más de la mitad de mi inventario ese invierno y casi todos mis ahorros. Pero la lección que aprendí sobre la resiliencia, sobre la importancia de la prevención y sobre no rendirse nunca, valió más que cada centavo perdido. Sobreviví a la plaga, y al igual que las pocas plantas que logré salvar, mi espíritu echó raíces aún más profundas, más fuertes e inmunes a futuras tormentas. La crisis de la plaga, aunque devastadora financieramente, fue una bendición disfrazada, un maestro severo pero eficaz. Me enseñó que la pasión y el trabajo duro no eran suficientes. Necesitaba ser más inteligente, más estratégica, necesitaba un plan. Fue Fermín quien me sugirió que fuera al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del condado. «Tienes algo bueno aquí, Teodora», me dijo un día,
mientras me ayudaba a cargar un lote de geranios recuperados, los supervivientes de la plaga. Pero estás pensando en pequeño, como una jardinera. Tienes que empezar a pensar en grande, como una empresaria. Con el corazón en un puño, lleno de dudas pero impulsada por la necesidad, pedí una cita. Me sentía completamente fuera de lugar. Una anciana con las manos manchadas de tierra y ropa de trabajo, entrando en un edificio de oficinas moderno, silencioso y con aire acondicionado. Me asignaron a una asesora llamada Felipa. Era una mujer joven, de unos 30 y tantos, con una energía vibrante que parecía llenar la pequeña oficina. Llevaba un traje impecable, tenía el pelo corto y moderno, y una mirada inteligente y directa que parecía ver a través de las paredes, directamente al potencial de las ideas. Le conté mi historia, mi voz temblando al principio. Le hablé de cómo empecé por pura desesperación, de mi pequeño éxito inicial, de la desastrosa plaga que casi acaba con todo. Esperaba que me diera una palmadita en la espalda, que me ofreciera un folleto para una pequeña subvención para un invernadero de jardín. En lugar de eso, cuando terminé, se inclinó hacia adelante sobre su escritorio, con los ojos brillantes de una emoción que me sorprendió. «Señora Teodora», dijo, y su voz era firme y clara, sin rastro de lástima. «Con todo respeto, usted ha estado mirando el árbol y no ha visto el bosque. Usted no está en el negocio de salvar plantas. Usted está en el negocio de eliminar los residuos de la industria de la horticultura. Usted no vende flores, vende una solución a un problema de $1 millón. Me quedé boquiabierta. Nunca lo había visto de esa manera. Yo solo estaba tratando de sobrevivir, de darle una segunda oportunidad a unas cuantas plantas olvidadas. Felipa me mostró el panorama general. Me enseñó estudios de la industria, gráficos y cifras que mostraban que los grandes viveros y las cadenas de tiendas de jardinería desechaban literalmente toneladas de inventario vegetal cada año, porque era más barato que pagar a alguien para cuidarlo fuera de temporada. Era un desperdicio masivo y un problema logístico para ellos. «Lo que usted ha creado», continuó Felipa, su voz llenándose de entusiasmo, «es un modelo de negocio, un proceso que se puede replicar, estandarizar y escalar. Lo que necesita no es un invernadero más grande en un estacionamiento. Lo que necesita es un almacén, un sistema de inventario, contratos formales y un plan de negocio sólido para obtener un préstamo». La idea era aterradora. ¿Un préstamo? ¿Un almacén? Yo, que había pasado meses contando cada dólar. Pero Felipa era implacable y persuasiva. Su fe en mi idea era contagiosa. Durante los siguientes 6 meses, trabajamos juntas. Se convirtió en mi mentora y mi primera amiga verdadera en mucho tiempo. Me ayudó a documentar mi proceso de rehabilitación, a crear proyecciones financieras realistas, a desarrollar una marca. «Necesita un nombre», dijo un día, mientras tomábamos un café, «algo que cuente su historia». Pensé en mi propio viaje, en cómo había resurgido de las cenizas de mi antigua vida, al igual que mis plantas. «Renacer de las plantas», dije en voz alta. Felipa sonrió. «Perfecto. Es fuerte, esperanzador y describe exactamente lo que hace». La solicitud de préstamo para la Administración de Pequeñas Empresas, SBA, era un monstruo de 47 páginas de burocracia y jerga financiera. Casi me rindo una docena de veces, abrumada por los términos que no entendía. Pero Felipa me guió a través de cada sección, traduciendo la jerga empresarial a un lenguaje que yo pudiera comprender, animándome cuando mi confianza flaqueaba. La entrevista final fue con un oficial de préstamos, un hombre de traje gris y expresión severa llamado señor Martínez. Revisó mis proyecciones con una ceja arqueada. Su escepticismo era palpable. «Sus cifras parecen optimistas, señora Vargas», dijo, consultando mi apellido en el archivo. Me incliné hacia adelante, sintiendo una oleada de confianza que no venía del orgullo, sino de la certeza de haber sobrevivido. Venía de lo más profundo de mi ser, de la mujer que había sobrevivido al abandono, a la soledad y a la plaga. «Señor Martínez», dije,
mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. Hace 3 años yo no tenía hogar y vivía en un motel con menos de $1,000 a mi nombre. El año pasado, en un estacionamiento trasero y con herramientas de segunda mano, convertí $50,000 de lo que la industria llama basura en $200,000 de ingresos brutos. Yo diría que mi historial habla por sí mismo. Hubo un largo silencio. El señor Martínez me miró, luego a mis papeles y luego a mí de nuevo. Una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Tiene razón, señora Vargas», dijo. «La tiene». La aprobación del préstamo de $150,000 llegó un martes de marzo. Lloré en la oficina de Felipa cuando firmé los papeles. Eran lágrimas de miedo, de alivio y de una alegría abrumadora. En 6 meses, renacer de las plantas era una realidad tangible. Alquilé un almacén de 5,000 pies cuadrados en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Contraté a mi primer empleado a tiempo completo, un joven trabajador y leal llamado Nazario, que tenía un don natural para las plantas. Firmé contratos formales con 15 viveros en 3 estados diferentes para hacerme cargo de todo su inventario de final de temporada. Mi vida se había transformado. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba construyendo un imperio. Hoja por hoja, raíz por raíz. «Pasen, por favor», dije, abriendo finalmente la contrapuerta de cristal que nos separaba. Mi voz sonaba serena, una calma que había tardado 12 años en forjar en el fuego de la adversidad. Entraron en el vestíbulo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Vi sus ojos moverse, casi con desesperación, absorbiéndolo todo. El brillo del suelo de mármol que reflejaba la luz como un espejo, la cascada de miles de cristales de la lámpara de araña, la majestuosa curva de la escalera de madera de cerezo que parecía ascender hasta el cielo. Vi a Ignacia pasar disimuladamente un dedo por la superficie de una consola de caoba, probablemente calculando su valor y preguntándose si era una antigüedad auténtica. Vi a Silvestre mirar hacia los techos altos, abovedados, como si temiera que se le cayeran encima, su expresión una mezcla de asombro y, me pareció, de vergüenza. Los niños, Leocadia y Gaspar, simplemente parecían abrumados, como si hubieran entrado en un museo o en un palacio de cuento de hadas, un mundo completamente ajeno al suyo. «Este lugar es increíble», susurró Gaspar, su voz de adolescente apenas audible. Se acercó a los enormes ventanales del salón que daban al jardín trasero. «Mamá, mira, tienen una piscina y una cancha de tenis». Ignacia no necesitaba que se lo dijeran. Ya lo había visto todo, y podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando metros cuadrados, valor de la propiedad, potencial de estilo de vida. «Es ciertamente espacioso», dijo con cuidado, su voz tratando de sonar casual, como si estuviera acostumbrada a visitar mansiones todos los días. «Demasiado grande para una sola persona, ¿no crees?» «¿En serio?», respondí, caminando lentamente hacia el salón y sentándome en mi sillón favorito, un imponente mueble de terciopelo azul marino que me hacía sentir como una reina en su trono. «A mí me parece que por fin tengo espacio para respirar, después de tantos años sintiéndome asfixiada». Los invité a sentarse con un gesto de la mano. Silvestre se posó en el borde de un sofá de seda color crema, como si temiera arrugarlo o mancharlo. Ignacia se sentó erguida como una estatua, con el bolso de diseñador en su regazo como un escudo protector. «Mamá», comenzó Silvestre, su voz temblorosa, carraspeando para aclararla. «Sobre lo que pasó hace 12 años. Sé que las cosas terminaron mal. Quiero que sepas que lo he lamentado cada día. Estábamos bajo mucho estrés. La nueva hipoteca, mi trabajo era incierto. Ignacia estaba lidiando con 2 niños pequeños, así que, naturalmente, la solución era dejar a vuestra madre y abuela. Recién viuda, sin hogar», terminé la frase por él, con un tono neutro, casi académico, como si estuviera analizando un caso de estudio. «Muy lógico». «No fue así», protestó Ignacia, poniéndose a la defensiva inmediatamente.
su máscara de arrepentimiento ya empezando a resquebrajarse. Pensamos que encontrarías algo. Siempre has sido tan capaz, tan independiente. Nunca imaginamos que acabarías bueno, donde sea que estuviste. Tan independiente que nunca se os ocurrió llamar en 12 años para comprobar si vuestra madre independiente estaba durmiendo bajo un puente o comiendo de la basura, repliqué, manteniendo mi mirada fija en ella. La independencia no es excusa para la crueldad. El silencio se instaló de nuevo, incómodo y pesado. Se podía oír el tic-tac de un antiguo reloj de pie en la esquina, cada segundo marcando el paso de los años perdidos. Fue Leocadia, mi nieta, quien lo rompió, su voz joven y clara llena de una confusión genuina. «Papá, ¿de qué está hablando la abuela? ¿Qué pasó? Siempre nos dijisteis que se había mudado a Florida para estar con su hermana». Ignacia le lanzó una mirada de advertencia, un destello de furia en sus ojos, pero ya era tarde. La primera grieta en la elaborada fachada de su familia feliz había aparecido, y yo estaba a punto de convertirla en un abismo. Fue entonces cuando Silvestre e Ignacia intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa, llena de pánico, y supe que el verdadero propósito de su visita, la verdadera razón de su repentina aparición, estaba a punto de ser revelado. «La verdad es, mamá», continuó Silvestre, con la mirada de un hombre desesperado que se ahoga y se agarra a un clavo ardiendo. «Necesitamos ayuda, las cosas no han ido bien últimamente. Estamos pasando por una mala racha financiera», añadió Ignacia rápidamente, retomando el control. «Y hemos pensado, bueno, tú tienes toda esta casa, todo este espacio, hay habitaciones de sobra». Ahí estaba. La propuesta indecente, la petición audaz, envuelta en un falso manto de preocupación familiar. «¿Quieren mudarse aquí?», pregunté, sin rodeos, dejando que la crudeza de la pregunta flotara en el aire. No era una pregunta, era una acusación. Solo temporalmente, se apresuró a decir Ignacia, como si eso lo hiciera más aceptable. «Solo hasta que Silvestre encuentre otro trabajo. 6 meses, 1 año como máximo. Somos familia, al fin y al cabo, y la familia se ayuda mutuamente en los momentos difíciles». «Familia», repetí, saboreando la palabra como si fuera un veneno amargo. «¿Es eso lo que éramos cuando me arrojasteis mis maletas al porche bajo la lluvia? Cuando me dijisteis que mi vida ya no era vuestro problema?» Silvestre agachó la cabeza, incapaz de mirarme. Ignacia, sin embargo, endureció la mandíbula. Su paciencia se estaba agotando, la máscara de dulce arrepentimiento se estaba cayendo, revelando el rostro duro y calculador que yo recordaba tan bien. El juego apenas había comenzado, y yo tenía todas las cartas, una mano ganadora que había tardado 12 años en reunir. «Esto es ridículo, Teodora», espetó Ignacia, su tono cambiando de la falsa dulzura a una irritación apenas contenida. El Teodora en lugar del suegra o mamá era deliberado, una forma de distanciamiento. «Estamos hablando del presente, del futuro. No podemos seguir anclados en los errores del pasado. La gente comete errores y la gente cambia». «Oh, yo no estoy anclada en el pasado, querida», respondí con una calma que la descolocó por completo. «De hecho, estoy muy bien informada sobre el presente, vuestro presente, para ser exacta. Por ejemplo, sé que Silvestre no ha tenido problemas en el trabajo como si fuera una víctima de un recorte de personal. Sé que fue despedido hace 6 meses de su prestigiosa firma de inversiones. Y sé exactamente por qué». El rostro de Silvestre pasó del blanco al gris ceniza. Ignacia lo miró, primero con confusión y luego con un pánico creciente que no pudo disimular. «¿Cómo?», balbuceó Silvestre, su voz un hilo apenas audible. «Tengo amigos en muchos lugares, hijito», dije, mi voz suave pero implacable como el goteo del agua sobre una roca. «Resulta que el mundo de las finanzas es bastante pequeño. Uno de mis asesores de inversión conoce a tu antiguo jefe. Me contó una historia muy interesante sobre un gerente de cartera que falsificaba informes de gastos para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Viajes, cenas caras, incluso la cuota de un club de campo. El nombre le sonará familiar».
El silencio en la habitación fue total, absoluto, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina. Cada segundo un martillazo en el ataúd de sus mentiras. Pero eso no es todo lo que sé, continué, dirigiendo mi atención de lleno a Ignacia, que me miraba con puro odio. También sé de las 3 tarjetas de crédito que abriste el año pasado a espaldas de tu marido y que están al límite de su capacidad. Sé de los viajes de fin de semana a spas de lujo mientras le decías a Silvestre que visitabas a tu tía enferma en otra ciudad. Y sé que la mala racha financiera no es una racha, es un abismo. Sé que recibieron el aviso de ejecución hipotecaria el mes pasado. Ignacia se levantó de un salto. Has estado espiándonos. Esto es ilegal, siseó, su voz temblando de rabia. No, simplemente he hecho mi tarea, respondí con calma. Cuando la familia que te abandonó aparece en tu puerta después de 12 años de silencio absoluto, justo un día después de que tu nombre aparezca en los registros de la propiedad de una casa como esta, una asume que no vienen a tomar el té, vienen por dinero. Y yo siempre investigo mis inversiones potenciales. Y déjame decirte, vosotros sois una inversión de muy alto riesgo. Fue entonces cuando recurrí a un recuerdo, una pequeña pieza de información que había guardado, cortesía de mi antigua vecina, Edúbiges, una mujer que tenía un doctorado en chismes del barrio pero un corazón de oro. Nos habíamos encontrado en el supermercado hacía un par de años, y me había puesto al día sobre la vida de mi hijo. ¿Sabes?, dije, como si estuviera reflexionando en voz alta, mirando un punto en la pared. Hace poco me encontré con Edúbiges. Me contó que te encontró en el centro comercial más caro de la ciudad. Dijo que estabas comprando un bolso que costaba lo mismo que un coche de segunda mano. Y recordó algo que le dijiste hace muchos años, en una de tus fiestas, cuando pensabas que nadie te oía. Le dijiste a una amiga lo mucho que odiabas la pobreza en la que creciste, lo avergonzada que te sentías de tus orígenes humildes. Supongo que por eso siempre has necesitado aparentar tanto, ¿verdad, Ignacia? Para huir de la niña que fuiste, la que no tenía nada. Fue un golpe bajo, pero deliberado y certero. Vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos, un dolor real y antiguo, antes de que se endureciera de nuevo. Toqué un nervio, la inseguridad profunda que era el motor de toda su crueldad y su ambición desmedida. No la excusaba, pero la explicaba, y frente a sus hijos, la desarmaba por completo. Leocadia y Gaspar miraban a su madre como si la vieran por primera vez. La mujer fuerte, perfecta y controladora que conocían, se veía de repente frágil, expuesta y un poco patética. «Basta», dijo Ignacia, con la voz temblorosa de rabia y humillación. «No tienes derecho a hurgar en mi pasado. No tenía derecho a ser tratada como basura, y aún así lo hicisteis», respondí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. «Ahora, la verdad está sobre la mesa. No estáis aquí porque me extrañéis. No estáis aquí porque os arrepintáis. Estáis aquí porque estáis en la ruina y veis mi casa como vuestro bote salvavidas. ¿Me equivoco?». Nadie respondió. La verdad, fea, desnuda y brutal, ocupaba todo el espacio en mi hermoso y espacioso salón. El silencio que siguió a mi pregunta fue la confesión más elocuente que podrían haber hecho. Silvestre miraba fijamente una alfombra persa tejida a mano, como si estuviera tratando de descifrar sus intrincados patrones para escapar de la realidad. Ignacia respiraba agitadamente, sus fosas nasales dilatadas, su mente calculadora buscando desesperadamente una nueva estrategia, un nuevo ángulo de ataque. Pero yo aún no había terminado. Guardaba mi carta más poderosa, mi as de picas, para el final. «Hay algo más que debéis saber», dije en voz baja, y el tono íntimo y confesional de mi voz hizo que todos los ojos se volvieran hacia mí, especialmente tú, Ignacia, y vosotros, niños, porque merecéis saber el tipo de mentiras sobre las que se ha construido vuestra vida, los cimientos podridos de vuestro hogar. Me dirigí directamente a Silvestre, que se encogió visiblemente en el sofá. «¿Recuerdas aquella noche de martes, unos 6 meses después de que me echarais? Llovía a cántaros, una de esas tormentas de finales de primavera. Te presentaste en la puerta de mi apartamento, el que estaba encima de la pizzería de Tony.
sin avisar. La cabeza de Ignacia se giró bruscamente hacia su marido, sus ojos entrecerrados como los de un felino. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Nunca me dijiste que fuiste a verla. Silvestre palideció aún más, si eso era posible. No es nada, Ignacia. Mamá está confundiendo las cosas. Está exagerando. ¿Estoy confundiendo las cosas?, pregunté, arqueando una ceja. Recuerdo perfectamente. Olías a whisky barato y a lluvia. Tu ropa estaba empapada. Recuerdo que estabas llorando. Llorando como un niño, con sollozos que te sacudían el cuerpo. Me dijiste que habías cometido el peor error de tu vida, que la casa se sentía vacía y fría sin mí, que extrañabas mi comida, mis consejos, incluso mis manías. Lo estoy confundiendo, Silvestre. «Estás mintiendo», gritó Ignacia, poniéndose de pie de un salto. Él nunca haría eso. Él me eligió a mí. Pero su voz sonaba insegura. Buscaba en el rostro de su marido una negación que no llegaba. Afortunadamente, continué, sacando mi teléfono móvil del bolsillo de mi vestido con un movimiento lento y deliberado. Tengo mejor memoria que tú. Y tengo pruebas. Abrí mi galería de fotos y busqué en un álbum antiguo que había llamado recordatorios. Allí estaba una serie de fotos claras, bien iluminadas, de 3 hojas de papel de un bloc legal, cubiertas con la letra desordenada, casi febril y totalmente familiar de mi hijo. Esa noche, antes de irte, me escribiste una carta, le dije a Silvestre, cuya cara era una máscara de puro terror. Una carta muy larga y muy sentida, porque estabas demasiado borracho y avergonzado para decírmelo todo a la cara. ¿Te gustaría que la leyera en voz alta, Ignacia? Creo que te interesará. No esperé una respuesta. Sostuve el teléfono para que todos pudieran verlo, aunque estaba demasiado lejos para que leyeran. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro. Empieza con: querida mamá. No sé ni cómo empezar a disculparme por el monstruo cobarde en el que me he convertido. Comencé a leer, mi voz clara y firme, proyectándose en el silencio sepulcral. Leí fragmentos escogidos, cada uno una daga en el corazón de su matrimonio. La parte donde admitía que se había dejado manipular por la constante presión de Ignacia para mantener las apariencias. La parte donde confesaba que odiaba la forma en que ella me trataba, con esa condescendencia cruel. La parte donde decía que se daba cuenta de que había cambiado la felicidad y la lealtad de su madre por la comodidad de una vida con una esposa atractiva pero vacía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus mentiras. Ignacia miraba a Silvestre con una expresión de incredulidad y furia asesina. Silvestre solo podía susurrar. Estaba borracho, no sabía lo que decía, no lo decía en serio. Oh, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, sabías exactamente lo que decías, le corregí. Estabas siendo honesto. Y esa honestidad te asustó tanto que al día siguiente volviste corriendo a tu jaula dorada, fingiendo que nada había pasado. Y entonces, dije, haciendo una pausa para un efecto dramático, llegué al último párrafo, el golpe de gracia. Miré directamente a Ignacia, que estaba pálida y temblorosa, y leí: por favor, mamá, te lo ruego, no le digas nunca a Ignacia que he venido, no le hables de esta carta. Ella es frágil en algunas cosas. Ya me ha amenazado con dejarme y llevarse a los niños si intento traerte de vuelta a nuestras vidas. Dejé que las palabras flotaran en el aire, venenosas e irrefutables. Él te eligió a ti, Ignacia, le dije con una calma brutal. Eligió mantenerte feliz por encima de hacer lo correcto por su madre. Eligió su comodidad por encima de su conciencia. Y durante más de 11 años te ha estado mintiendo. Y a vosotros dije, mirando a mis nietos, que me miraban con los ojos muy abiertos, os ha mentido a todos, cada día. La implosión fue inmediata y espectacular. Fuiste a sus espaldas, le gritó Ignacia a Silvestre, su voz rompiéndose. Le escribiste una carta suplicándole. Me mentisteis, sollozó Leocadia, poniéndose de pie, sus manos hechas puños. Dijisteis que la abuela se había ido a Florida, que no quería vernos porque quería empezar una nueva vida. Nos hicisteis creer que ella nos había abandonado. La odié por eso. Gaspar, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó también,
su rostro joven contraído por la traición. Esto es un desastre, dijo, su voz quebrada por la emoción. Toda nuestra familia es un desastre, una mentira. Observé la escena, el fruto amargo de sus acciones, no con placer, sino con una triste sensación de finalidad. El veneno que habían inyectado en la familia durante tanto tiempo finalmente los estaba consumiendo a ellos desde dentro. La verdad, como una de mis plantas rescatadas, había tardado mucho en brotar, pero ahora estaba floreciendo en todo su doloroso y devastador esplendor. En medio del caos de acusaciones y lágrimas, de los sollozos de mis nietos y los siseos furiosos de Ignacia, me levanté de mi sillón. El movimiento fue lento, deliberado, y fue suficiente para silenciar la habitación. Todos los ojos se posaron en mí. Caminé hacia el gran ventanal, dándoles la espalda por un momento, mirando mi jardín. El césped estaba perfectamente cortado. Los rosales estaban cargados de flores, y al fondo, la piscina brillaba bajo el sol. Era un paisaje de paz, un mundo que yo había construido. Esa mujer a la que echasteis a la calle hace 12 años ya no existe, dije, mi voz resonando en el silencio, tranquila pero con un peso innegable. Aquella mujer estaba rota, dependía de vosotros emocionalmente, estaba dispuesta a aceptar las migajas de afecto que le tirabais de vez en cuando. Estaba dispuesta a hacerse pequeña, a no molestar, a no tener voz propia, solo para poder estar cerca de sus nietos. Me giré para enfrentarlos, sintiendo el poder no del dinero ni de la mansión, sino de la autosuficiencia, de la certeza de saber quién era y lo que valía. Esta mujer, dije, haciendo un gesto amplio que abarcaba la casa, pero que significaba mucho más, es dueña de un negocio multimillonario que da empleo a 50 personas. Esta mujer tiene amigos que la respetan por su inteligencia y su corazón, no por lo que puede darles. Esta mujer tiene inversiones que generan más ingresos en un mes de los que tu padre ganaba en un año, cuando tenía trabajo. Mi mirada se posó en Silvestre, luego en Ignacia. Esta mujer no necesita nada de nadie, especialmente de personas que la tiraron como un trasto viejo y ahora quieren mudarse a su casa porque han gestionado tan mal sus propias vidas que están a punto de perderlo todo. El mensaje era inequívoco. La puerta que ellos habían cerrado de un portazo hacía 12 años, ahora estaba cerrada con llave y cerrojo desde mi lado. Ignacia fue la primera en recuperarse, su desesperación convirtiéndose en una furia desafiante. «No puedes hacernos esto, somos tu familia», gritó, su voz estridente rompiendo la elegancia del salón. La palabra familia sonaba hueca y obscena en su voz. «Tuvisteis 12 años para recordar que éramos familia», respondí. 12 cumpleaños, 12 navidades, elegisteis no hacerlo. «No te saldrás con la tuya», amenazó, dando un paso hacia mí. «No puedes mantenernos alejados de nuestros hijos. Lucharemos por ellos». Fue entonces cuando Leocadia, mi nieta, mi valiente nieta, dio un paso al frente, interponiéndose entre su madre y yo. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero su voz era sorprendentemente firme y adulta. «Mamá, para», dijo, «ya basta, has hecho suficiente daño». Se giró hacia mí, y en su mirada vi una súplica y una esperanza que me rompieron el corazón. «Abuela, ¿puedo? ¿Podemos quedarnos a hablar contigo? Por favor, a solas». Ignacia pareció que iba a explotar. Su rostro se contorsionó de rabia. «Leocadia, nos vamos ahora mismo. Sube al coche». «No», dijo Leocadia. Y en esa simple y poderosa palabra, escuché el eco de mi propia resiliencia, la semilla de la fuerza que había saltado una generación. «Tengo 16 años. Acabo de descubrir que me habéis mentido durante más de una década sobre mi propia abuela. No me voy a ninguna parte hasta que escuche su versión de la historia, sin vuestros gritos y vuestras manipulaciones». Gaspar, mi nieto, que hasta ahora parecía un ciervo asustado, se movió para situarse junto a su hermana, un pequeño pero sólido acto de solidaridad. «Yo tampoco», dijo en voz baja, pero con una firmeza que sorprendió a todos. La cara de Ignacia era una máscara de rabia impotente. Miró a Silvestre, buscando apoyo, pero mi hijo parecía un hombre derrotado, un cascarón vacío. Por primera vez,
Se enfrentaba a una rebelión que no podía controlar con dinero o promesas vacías. Bien, espetó Ignacia finalmente, agarrando su bolso. Haced lo que queráis, quedaos con ella. Pero esto no ha terminado, Teodora. Volveremos. No, dije con una finalidad absoluta que no admitía discusión. No lo haréis. No sin una invitación expresa. Esta es mi casa, mi propiedad. Y como podéis ver, tengo un excelente sistema de seguridad y cámaras por todas partes. Si os presentáis aquí sin ser invitados, llamaré a la policía y os haré arrestar por allanamiento de morada. La amenaza colgó en el aire, fría y dura como el mármol bajo nuestros pies. Les había quitado su última arma, el derecho autoproclamado de acceso a mi vida y a mi hogar. Silvestre finalmente levantó la vista a sus ojos suplicantes. «¿Qué podemos hacer, mamá?», preguntó. Su voz era un susurro de derrota. «¿Hay alguna forma de arreglar esto?». Lo consideré por un momento, no por ellos, sino por los dos adolescentes que nos miraban. «Empiecen por arreglar sus propias vidas. Sin mi ayuda», sentencié. «Consigue un trabajo, Silvestre. Cualquier trabajo honesto. Dejen de vivir por encima de sus posibilidades. Y lo más importante, díganles a sus hijos toda la verdad, cada detalle feo, por doloroso que sea. Demuéstrenme que pueden ser los adultos responsables que dicen ser. Y entonces, solo entonces, quizás podamos tener una conversación sobre el perdón. Quizás les abrí la puerta yo misma. Mientras Ignacia salía furiosa, arrastrando a un Silvestre abatido, les di mi sentencia final. La respuesta a vuestra petición es no. Mi casa es un santuario de paz, no un refugio para la traición y la mentira. Y cerré la puerta. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el más satisfactorio que había escuchado en 12 años. Después de que el coche de Silvestre e Ignacia desapareciera por el largo camino de entrada, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio tenso de la confrontación, sino uno expectante, frágil, lleno de preguntas no formuladas. Mis nietos seguían de pie en medio del salón, pareciendo pequeños y perdidos en la inmensidad de la habitación, como dos náufragos en una isla desconocida. Rompí el hechizo. «Supongo que nadie ha desayunado», dije con una pequeña sonrisa. «¿A quién le apetecen unos panqueques?». La normalidad de la pregunta pareció anclarlos. Asintieron y los guié a la cocina, mi territorio, el lugar donde siempre había encontrado consuelo y control. Mientras sacaba la harina, los huevos y la leche, y el sonido familiar del batidor contra el cuenco llenaba el silencio, empezaron a relajarse. Nos sentamos en la mesa de desayuno de la cocina, no en el comedor formal, y durante las siguientes 2 horas, mientras comíamos panqueques con sirope de arce y fruta fresca, hablamos. O más bien, ellos preguntaron y yo respondí, con una honestidad que les debía. Querían saberlo todo. Les conté sobre mi vida con su abuelo, cómo nos conocimos, nuestras pequeñas bromas. Les conté sobre la niñez de su padre, no para avergonzarlo, sino para que entendieran al niño que había sido antes de que el miedo y la ambición lo desviaran. Les hablé del motel El Ocaso, describiendo la habitación con una honestidad cruda pero sin autocompasión. Les conté del apartamento sobre la pizzería y cómo el olor a ajo a veces era reconfortante. Les hablé de don Fermín y de mis amadas plantas, de la plaga que casi me destruye y de la emoción de ver el primer brote verde. Luego, subimos al desván, un lugar que había convertido en mi santuario personal. Abrí un viejo baúl de madera que había sobrevivido a la purga de Ignacia, escondido en el fondo de una de mis maletas. Dentro estaban los verdaderos tesoros de mi vida. Saqué álbumes de fotos que olían a tiempo y a naftalina. Les mostré fotos de su padre de niño, con las rodillas raspadas y una sonrisa desdentada, montando su primera bicicleta. Vieron a un Silvestre que no conocían, un niño feliz y cariñoso, antes de que el mundo y las expectativas de su esposa lo convirtieran en un hombre temeroso y cansado. Vieron fotos mías y de su abuelo, jóvenes y enamorados. Ellos, a su vez, me hablaron de sus vidas, con una sinceridad que probablemente nunca habían podido compartir con sus padres, de la presión en la escuela, de sus amigos, de sus sueños secretos. Leocadia quería ser veterinaria.
y sus ojos brillaron cuando le hablé de cómo diagnosticaba las enfermedades de mis plantas. Gaspar era un genio con los ordenadores, y se quedó fascinado cuando le conté cómo había usado Internet en la biblioteca para aprender todo sobre horticultura. Vi en ellos una inteligencia y una sensibilidad que sus padres habían intentado sofocar con lujos y apariencias. Eran buenos chicos. A pesar de todo, eran buenos chicos. Y en sus rostros vi ecos de mi hijo, del niño que yo había criado y del hombre que podría haber sido. Cuando llegó el momento de que se fueran, habían venido en el coche de sus padres y tendrían que llamar a un taxi. Leocadia me abrazó con fuerza en la puerta. «Siento mucho todo lo que has pasado, abuela», susurró en mi oído. «Y siento haberte odiado. No lo sabía». «No es culpa vuestra, mi niña», le respondí, devolviéndole el abrazo, sintiendo por primera vez en 12 años el calor genuino de un miembro de mi familia. El conocimiento es el primer paso para sanar. «¿Podemos volver?», preguntó Gaspar con timidez, metiendo las manos en los bolsillos. «El próximo fin de semana podría ayudarte con tu página web. Podéis volver cuando queráis», le prometí, mi corazón hinchándose de una emoción que pensé que había perdido para siempre. «Esta es vuestra casa también. Y Gaspar, me encantaría tu ayuda. Tengo 12 años de mimos de abuela que ponerme al día». Mientras los veía subir al taxi, una sensación de plenitud me invadió. No era la euforia de la venganza, sino la profunda satisfacción de la justicia. La balanza, que había estado desequilibrada durante tanto tiempo, finalmente se había nivelado. Las personas que me habían tratado como si no valiera nada, ahora estaban a la deriva, enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. Y la mujer que habían descartado era la dueña de su propio destino, viviendo una vida de lujo y paz que ellos nunca podrían comprender. Esa noche, no llamé a nadie para contarle la visita. No llamé a Felipa ni a Fermín. Quería guardar ese momento para mí. Me serví una copa de mi vino favorito y salí a la terraza trasera. La luna llena, grande y plateada, iluminaba mi jardín, y el aire fresco de la noche olía a jazmín y a tierra mojada por el riego. Miré la casa de mis sueños, los frutos de mi trabajo, de mi dolor y de mi perseverancia. No era solo ladrillo y mortero, era un monumento a la resiliencia, una prueba de que ser desechado no significa ser inútil. A veces, es solo el universo podando tus ramas secas para que puedas florecer con más fuerza y belleza que nunca. La mañana siguiente, en mi reunión semanal, le conté toda la historia a Felipa. Ella escuchó en silencio, asintiendo. Cuando terminé, me preguntó, «¿Y cómo te sientes ahora, de verdad?». Miré por la ventana de mi oficina en el almacén, una oficina sencilla pero funcional. Vi a mis empleados trabajando, riendo, moviendo carretillas llenas de plantas verdes y vibrantes que esperaban una segunda oportunidad como yo. Sorbí mi café de mi taza de porcelana favorita, la misma que casi se me cae el día anterior, y sonreí, una sonrisa genuina y tranquila. «Me siento en paz», respondí. «Siento que por fin estoy exactamente donde pertenezco». Una semana después, un sábado por la tarde, Leocadia y Gaspar vinieron de visita. Pasamos la tarde en mi invernadero personal, el que tenía junto a la casa. Le enseñé a Gaspar a trasplantar una pequeña orquídea, a manejar sus raíces delicadas con cuidado. Sus manos, acostumbradas a los teclados y las pantallas, se movían con una torpeza inicial que pronto se convirtió en una concentración cuidadosa. Mientras trabajábamos en silencio, lado a lado, con el olor a tierra llenando el aire, lo entendí. Algunas victorias no son ruidosas, no implican gritos ni aplausos. Algunas victorias son silenciosas. Son el sonido de un cerrojo encajando en su lugar, el calor del sol en tu cara después de una larga tormenta, la tranquila certeza de saber, en lo más profundo de tu alma, que has vuelto a casa, y esta, para mí, rodeada de nueva vida, tanto vegetal como familiar, fue la victoria más dulce y verdadera de todas.